Ahí estamos. No sé si ustedes la puedan ver. Nos estamos viendo, ¿no? El tema es la coherencia y con cohesión. Hemos puesto el ejemplo y ahora vamos con la lectura del nutricionismo, ¿no? Este es un texto de ejemplo donde vamos a ver la coherencia y la cohesión. Por ser un texto de ejemplo, vamos a darle una lectura rápida, ¿no? El nutricionismo consiste en reducir los alimentos a un nutriente concreto para valorarlos exclusivamente desde ahí. Es la versión alimentaria de la parte por el todo. Si es rico en fibra, es bueno, aunque se trate de un bollo industrial atiborrado de grasas saturadas y azúcar. Con este enfoque, la fibra, las vitaminas, los minerales o las proteínas se erigen como indicadores de alimentos saludables, sin atender a ningún otro parámetro importante, ¿no? Se está compartiendo pantalla, ¿no? A ver, confirmen si pueden ver las... ¿Se puede ver la separata o no? Está. No sé si puede verse. Ya. Para Goro Yori, más arriba está, para Yori, esta visión, dominada por marketing y la nutrición, ha reducido nuestra percepción de calidad de los alimentos. Tanto incluso que los productos ultraprocesados pueden percibirse como saludables si contienen y destacan algún nutriente que consideramos beneficioso. Si, por ejemplo, llama más la atención un snack con sabor artificial e ingredientes impronunciables, cuando presume de proteínas que un bote de altramuces y un par de huevos fritos o un potaje de garbanzos con bacalao que no tienen nada que envidiarle al snack en este aspecto. El nutricionismo tiene más visos de fórmulas de recetarios y por eso los más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición de mercados como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer, como por ejemplo galletas con fibra, zumos con hierro, fiambres bajos en grasa, pollerías con vitaminas, refrescos sin azúcar, pan de molde con proteínas. Esta manera de presentar los alimentos como meros transportistas de nutrientes relega a un segundo plano la experiencia gastronómica para darle protagonismo al utilitarismo, el rendimiento y la funcionalidad. No es una tendencia pasajera ni anecdótica. Las declaraciones nutricionales son una práctica comercial tan extendida y consolidada que tiene su propio marco legal. En la Unión Europea, un producto no puede lucir este tipo de mensajes si no cumple con un requisito definido por la ley. La ley, que tiene casi 20 años, es muy posterior a la práctica. Como apunta el periodista Félix Cuso en su libro Frutologías, esta corriente de pensamiento avanzado de tal forma en el último siglo que hoy concebimos hasta los alimentos más sencillos
como un compendio de calorías, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y además componentes materiales que gobiernan con tiranía nuestras vidas. Somos marionetas de ingredientes que nunca hemos visto. El texto ha sido extraído de Caorsi, que se llama turbonutricionismo, ¿no? Vamos a ver con la pregunta número 1, atención. La pregunta número 1, todos leemos la pregunta número 1, atención. Básicamente, alrededor de qué tema se detiene el autor del texto, ya que el texto describe cómo el nutricionismo se ha consolidado, sus efectos distorsionadores sobre la percepción de los alimentos y cómo se integra en la vida cotidiana, señalando que es un problema más que una tendencia pasajera. Por lo tanto, la respuesta está en B, ¿no? El nutricionismo como conducta sentada y problemática de la alimentación. Vamos rápidamente a la pregunta 2. Atención. La expresión visos de fórmula está señalada en el último párrafo, al inicio, ¿no? Tiene visos de fórmula. La expresión visos de fórmula condota pues una simplificación de un proceso o actividad. Porque, según la frase, el nutricionismo se parece más a fórmulas o reglas simplificadas que a recetas complejas. En ese caso, se reducen los alimentos a sus nutrientes y descuida otros aspectos importantes. Por lo tanto, la alternativa C, la pregunta 2. Con respecto a la pregunta 3, respecto al impacto del nutricionismo en la salud, es válido deducir que se remarca la confusión de una adecuada alimentación. Es decir, los alimentos ultraprocesados pueden parecer saludables, pero solo porque destacan algún nutriente, pero en realidad es una percepción errónea de la calidad. La alternativa A sería la respuesta. En la pregunta número 4, se deduce el establecimiento del nutricionismo en el estilo de vida de las personas A, como él señala que el nutricionismo prioriza el utilitarismo y los nutrientes, dejando en segundo plano el placer, la experiencia cultural de la comida, que tiene que ver con la comensalidad. Debo yo marcar en este caso la alternativa enano, y de enano reducido la densidad cultural que envolvía la alimentación. Ha reducido la densidad cultural que envolvía la alimentación. Y por último, la pregunta 5 es un condicional, dice si el marketing y la nutrición no dominaran la forma en que la persona se alimenta, entonces ellas tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados de sus vidas. Porque justamente esto de la percepción, entre comillas, saludable, depende de esta, los consumidores probablemente evitarían esos productos. Por lo tanto, 5C. Muy bien, hemos puesto un texto de ejemplo, no sé si todos han visualizado en su texto. Estamos compartiendo la separata, confirmen por favor. Bien, vamos a ver el segundo texto, el texto primero de la sección B. Ya se le toca, es un texto mixto. En este texto mixto hay que leer y a la vez revisar el gráfico 2, que trata sobre el porcentaje de la población
población de 14 y más años de edad con respecto a la adquisición de libros impresos o digitales, ¿no? Voy a dar unos momentos para que ustedes puedan leer el texto y en todo caso participar con las respuestas. Mm, Bien, en el texto se señala que antes de la pandemia, con respecto a la Feria Internacional del Libro, eh, se vio una disminución creciente de la compra de libros, ¿no? En ese sentido, hay una disminución clara a la asistencia y las ventas anteriores con respecto al año donde se escribe el texto, que es el año 2022. El COVID-19 empezó justamente en 2019, ¿no? Este total de asistentes se redujo a la mitad o a casi la mitad y el volumen de ventas disminuyó, según la tabla, a cifras similares al 2017. Bueno, ¿qué más sabemos sobre la demanda de los libros y los hábitos de lectura? Bueno, las cifras del INEI del 2022, que es lo que está graficado ahí, se conoce como que se disminuyó en tiempos de pandemia. En los últimos 5 años, menos de 2 de cada 10 peruanos lo hicieron. Es decir, la demanda de libros digitales se acrecentó en la época de la pandemia, a diferencia de la compra y lectura de los libros editados, ¿no? Escritos. Según esta encuesta del 2021, el 80% de la población alude a que le falta interés. No se trata de dinero, sino de interés, ¿no? Tanto en la compra de libros escritos como en la compra de libros digitales. Ese sería el principal defecto. En ese sentido, la población peruana tiene escaso interés en leer. Atención.
Luego estamos en el texto 1. Tenemos el texto 1, dice el autor del texto, centralmente la palabra disertación, que es conversa o la adquisición de libros de diversos formatos y las prácticas de lectura, ¿no? O sea, se compara los libros digitales y se analiza los hábitos y las razones de la lectura o desinterés, ¿no? Y según uno puede percatarse que la encuesta indica que el 7.4% atribuye la poca compra a falta de dinero. La principal causa de la poca lectura o la poca compra o demanda de venta de libros es la falta de interés. O sea, en la pregunta 2 sería inadmisible. En la pregunta 1 sería la alternativa A. Pero en la pregunta 2 sería inadmisible sostener que la poca demanda de libros tiene como causa el factor económico, ya que el 7.4 dice que no se debe a la falta de dinero, sino a la falta de interés. O sea, que el factor económico está totalmente eliminado, ¿no? De la posibilidad de entrever cuánto leen nuestros conciudadanos, ¿no? Vamos a la pregunta número 3. Tenemos la pregunta número 3. Según la información del texto mixto, porque es mixto, se infiere que la venta de los libros digitales en el Perú aumentó por factores ajenos al ecosistema libresco, es decir, no tiene nada que ver con el crecimiento de los libros digitales y tampoco tiene que ver nada con el acceso a la tecnología de Internet. Tiene que ver con el ánimo o la falta de deseo o voluntad que le ven de una manera desinteresada, o sea, no hay interés en ver. La alternativa 3C quiere decir que los factores son ajenos al propio ecosistema del libro, ¿no? O sea, es una causa subjetiva propio de la personalidad de los peruanos, el desinterés por la lectura de los libros. Y la pregunta número 4, atención, respecto del gráfico incluido, es correcto señalar que en promedio los peruanos, se señala ahí que menos de 2 de cada 10 peruanos compraron libros impresos en los últimos 5 años, lo que indica hábitos de lectura poco frecuentes. Asimismo, el gráfico respalda el descenso cuando ya el porcentaje de lectores era menor. En ese sentido, no son lectores dedicados o habituales, ¿no? En promedio, los peruanos no son lectores dedicados o habituales, alternativa de dedado. Y por último, en la pregunta 5 de este texto, si en el 2021 la cantidad de personas que compraron libros hubiera bordeado apenas 10%, esto mostraría haber tenido un drástico descenso de las 2/3 partes en apenas un minuto, son 5 años, del 2017 hasta el 2021. En ese sentido hay un descenso, se puede ver ahí, dice 17.9% hacia la baja, ¿no? O sea, del 2017 al 2021 hemos bajado en el interés por leer libros. Entonces, la respuesta sería tener un drástico descenso de las 2/3 partes en apenas un lustro. Y muestra el descenso de hasta 12 puntos en 5 años, ¿no? Caer del 10% sería bajar
las 2/3 partes, por lo que sería notorio y drástico. La clave en 5, la A. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar el texto de inmigración, un texto dialéctico porque sobre el mismo tema que es la inmigración. Son dos textos opuestos. El texto A, al parecer para el texto A, la inmigración. El tema es único, ¿no? La inmigración ilegal, pero el texto A señala los defectos y las fallas, en cambio el texto B señala qué de bueno puede traer esta inmigración ilegal. Bien, vamos a leer. Tenemos que leer, es importantísimo. A ver, vamos a ver. Vamos a dar unos, sí, 2 minutos para estudiar. Bueno, en el caso del texto A, es un fenómeno problemático, dice, ¿no? Que la dificultad es que genera mucha presión en los servicios públicos y sobre todo también en lo laboral, ¿no? En los servicios públicos es que los escasos servicios públicos del país se ven influenciados por mayor demanda, por la presencia de inmigrantes. No solamente tiene que servirse a los ciudadanos del país nativos, sino que también se tiene que apoyar a los que son fuera, ¿no? A los extranjeros. Y por otro lado, también hay una competencia ilegal en lo laboral. ¿Por qué? Porque se entiende que los que vienen de afuera, este, por lo general, eh, están sujetos a una rebaja del precio de sus servicios, ¿no? Ellos tienen mayor necesidad de trabajar y muchas veces se oferta su fuerza de trabajo con menor precio que a una persona que es nativa del Perú, ¿no? Entonces ahí, esto se debe fundamentalmente a la falta del control fronterizo que facilita que más personas puedan ingresar al país. En ese sentido, el texto concluye diciendo de que la inmigración irregular debilita la confianza en las instituciones y esto genera incertidumbre porque hay mayor competencia en tanto lo laboral, ¿no? O sea, hoy día hemos visto, por ejemplo, que hay médicos, los seguros, no solamente peruanos, ¿no? Sino también venezolanos, cubanos. Hemos visto, o podemos ver que en el caso del transporte también hay transportistas que no son peruanos, ¿no? Son venezolanos, colombianos. En ese sentido, en el texto se señala que hay un temor a que siga realizándose la inmigración ilegal. El texto B, contraponiéndose a la, dice que hay que verlo de una manera menos pesimista y se sostener de que puede, si bien es cierto, es un problema, pero no hay que verlo del lado meramente negativo, sino también del lado positivo, ¿no? En primer lugar, es una cuestión de humanidad. Estas personas que emigran, no emigran porque lo deseen, o porque les guste visitar al Perú, sino que emigran porque vienen huyendo de la violencia y de la pobreza en sus países de orígenes y que por lo tanto
buscan mejores condiciones de vida en otro país, ¿no? Comprendiendo esto, debemos también mostrar de que ellos dejan sus familiares en el país de origen y cuando van a trabajar a otros países tienen que enviar remesas y esto de alguna manera beneficia el desarrollo regional. Otra cosa que es importante reconocer es que también hay una diversidad cultural en la medida que no solo la relación que tenemos con las personas se diversifica porque no es lo mismo conocerlo entre nosotros que conocer a personas que vienen de otra cultura, ¿no? O de otra región. Y también dinamiza de alguna manera la economía, fomenta la diversidad cultural y sobre todo cuando en una sociedad y hay muchas personas ancianas, como la mayoría de los que inmigran son jóvenes, de alguna manera revitaliza, ¿no? La, revitaliza a la sociedad que se ve con población envejecida, ¿no? Entonces lo que se debe hacer, dice el texto B, es que no hay que criminalizar a los migrantes, se deben proponer, por el contrario, políticas de regularización y que aseguren sus derechos básicos y fortalezcan la cohesión social. O sea, de lo que se trata no es de que ya no ingresen o en todo caso sacarlos del país, sino de lo que se trata es de replantear la política migratoria con medidas más justas y solidarias. Que también los venezolanos, los colombianos, los chilenos que llegan al Perú también son seres humanos, también tienen una dignidad, no hay que, no hay que rebajarlo, no hay que... Esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es tolerar la presencia de inmigrantes. O sea, el texto A es intolerante, el texto B es tolerante, ¿no? Si podríamos dividir tomando la idea del famoso John Locke, de la idea de la tolerancia, no por el hecho de ser venezolano o cubano, colombiano, no tiene que ser un enemigo de los que vienen de afuera. Más bien, hay que propender a establecer lazos culturales con esas personas que vienen de otras culturas. Bien, vamos a la pregunta 1. Atención, hay que mirar las respuestas, porque claro, en el separado me aparece con respuestas, pero debemos leer con responsabilidad las preguntas, ¿no? En este caso, la pregunta 1 dice, ¿el debate de los autores gira alrededor de qué? Tiene que ver con la inmigración ilegal. O sea, ambos textos reconocen que las personas que entran ilegalmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante ese hecho? ¿Cuáles son los efectos? ¿De qué manera nos afecta, ¿no? En ese sentido, de una manera o desde un aspecto del texto A, el territorio que recepciona a estos inmigrantes lo ve negativamente. En cambio, en el texto B, la recepción de los inmigrantes se ve positivamente, ¿no? O sea, por lo tanto, la respuesta está en D. Los efectos de la inmigración ilegal dentro de un territorio, en este caso dentro del Perú. Hacemos a la pregunta 2. Atención. Dice los antónimos de las palabras indiscriminado, porque precátense que el prefijo in es lo contrario del discriminado. El indiscriminado quiere decir que tiene mayor libertad, ¿no? Que no está controlado, por lo tanto,
Y el desarrollo, lo opuesto, porque me están pidiendo lo antónimo, y digo desarrollo, lo que no desarrolla es lo que está estancado. Por lo tanto, controlado y estancado, o estancamiento, ¿no? La alternativa B de bueno es obvia. Vamos a la pregunta 3. Según el criterio del texto A, resulta incongruente aducir que la inmigración ilegal se adopta eficientemente en los países de recursos limitados. Es totalmente incongruente señalar, aducir, o en todo caso argumentar que la inmigración ilegal se adopta eficientemente, al contrario, ¿no? Esto contradice lo que dice el texto A, y el texto A dice lo contrario. Hay una sobrecarga de recursos limitados que hay que repartir a más personas, los pocos recursos que tenemos, como el caso de los servicios públicos. Si hacemos cola en el hospital para la atención, ahora vamos a tener una cola más larga, porque evidentemente también los que vienen de afuera, los inmigrantes se enferman o tienen problemas de salud. O sea, va a haber una competencia por los servicios públicos, de la misma forma va a haber una competencia por los empleos, ¿no? Ya que ellos cobran menos por sus servicios, en la medida que lo necesitan de manera más urgente. Claro, todos necesitan el empleo, pero el problema es que ellos no tienen familia aquí, tampoco tienen propiedades aquí, han venido solo con su propio cuerpo, y entonces están más desamparados. En ese sentido, no es cierto que según el criterio A resulta incongruente que se adopta eficientemente. No se adopta eficientemente porque a nosotros se nos escasean los recursos también. Pregunta número 4, atención. A partir de lo señalado en el texto B, se colige que las amplias desigualdades en el mundo, bueno, las desigualdades es un problema que no solamente genera desempleo, sino también pobreza, ¿no? Y en el mundo, cuando estábamos antes de la pandemia, en 2019, había una agenda que señalaba que en 2030 se iba a eliminar la pobreza en el mundo, pero vino la pandemia y con eso esa agenda se tiene ahora que replantear porque la pobreza va a seguir existiendo así pasemos del año 2030. Eso ya está calculado. Ya. Antes se pensaba que se iba a eliminar, pero ahora ya sabemos que la pobreza va a continuar en el mundo y esto se debe a las amplias desigualdades, ¿no? O sea, hay algunas personas, pocas personas son muy, muy ricas y hay millones y millones de personas que son muy, muy pobres. Una desigualdad que no se va a seguir persistiendo, por así decirlo, ¿no? Estas amplias desigualdades en el mundo de alguna manera son determinantes para el desplazamiento territorial, es decir, en los países donde hay más desigualdad hay más inmigración, ¿correcto? En los países donde existe más desigualdad, más ricos y pobres, por ejemplo, existe más inmigración. En los países que son ricos, solventes, hay menos inmigración, ¿no? Por lo tanto, la respuesta en 4 está en D. Y la pregunta 5, atención, si todos estamos en la pregunta 5, hay que subir un poco. Ahí está, la pregunta 5, no sé si la ven. Confirmen si la ven o no. Siempre hay que ir confirmando, por favor.
si el autor del texto B, que es el que se contrapone a la inmigración, viera negativamente el mestizaje cultural que es producto de las inmigraciones, probablemente muchas de las personas que emigran ya vienen con familia, ¿no? O sea, ya tienen pareja, por así decirlo, pero claro, hay algunos que son solteros y de alguna manera podría haber un mestizaje, ¿no? O sea, podría haber una relación entre un peruano y una venezolana, o al revés, y una venezolana con un peruano, y esto traería como consecuencia una mezcla cultural que llamamos mestizaje, ¿no? Que sería producto de las inmigraciones. Pero esto es visto por el texto B como positivo. Pero si en el caso hipotético, como está en la pregunta 5, se ve en caso en sentido negativo, ¿qué sucedería? Probablemente habría que controlar la inmigración, como es el caso del texto A, que no hay que dejar pasar a las personas de otros países así nomás, ¿no? Algunos pasan como turistas, pero tendrían que demostrar que cuántos días se van a quedar y si tienen medios para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno viaja a Estados Unidos o a un país de Europa, uno tiene que demostrar que se va a quedar, pero que uno tiene los medios necesarios para quedarse, ¿no? Tanto tiempo, un mes, 2 meses, ya 3 meses ya no, porque ya no vale para turista. El problema es que muchas personas viajan como turistas y algunas personas, la mayoría, deciden quedarse ya en ese país. Y ese es un problema, ¿no? Por eso habría que controlar más la migración en ese país. Alternativa P de bueno, atención. Y ahora pasamos al texto, un texto muy entretenido que tiene que ver con esa serie. Levante la mano quien no ha visto Los Simpsons. Creo que todos, bueno, yo al menos no me detengo a verlos, pero he visto que son muy populares, ¿no? Justo en el texto 3 dice que el 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpsons. Bueno, ustedes han visto que los Simpsons pues, tienen una figura un poco distorsionada y unos ojos un poco desorbitados y tienen un cuerpo como forma de huevo, me parece. Pero lo interesante ahí son los argumentos, o sea, las diversas situaciones en que se ve esta familia, ¿no? Donde cada miembro de la familia tiene una personalidad bien definida, ¿no? Y roles bien definidos también, ¿no? Lo interesante aquí es que siempre hay invitados a lo largo de los años que se ve, desde el año 1987, o sea, saquen pluma, ¿no? 28 años que está este, esta animación, los dibujos animados, ¿no? Tienen ya 28 años, ¿no? A lo largo de estos años han habido invitados de latinoamericanos, pero también hay invitados de otros países, por ejemplo, Tito Puente, me parece que era un personaje, un artista que tocaba el bongo, era un percusionista muy famoso y muy conocido, fue invitado, o sea, apareció en el episodio de Los Simpsons. Otro personaje político, Fidel Castro, también apareció en un episodio de Los Simpsons. Y por último, también de personalidades del deporte, ¿no? Como por ejemplo el famoso Pelé, que yo creo que ustedes no han visto en su mejor momento, pero yo sí.
Era extraordinario, ¿no? Yo vi en la década del 70, por ejemplo, él metió un gol de cabeza, pero lo interesante es que no sé cómo se elevó tan alto que pudo hacerlo, ¿no? Pero claro, Pelé metió más de 1000 goles a lo largo de su carrera, ¿no? Y fue considerado el mejor astro del fútbol porque fue tricampeón con Pelé. Brasil fue 3 veces campeón del mundo, ¿no? Y el otro es también otro brasileño, Ronaldo. Y claro, no era tan famoso como Pelé, pero sí era un gran jugador que yo también pude ver. No hay que confundir a Ronaldo con Ronaldinho. Es otro. O sea, tanto Pelé y Ronaldo aparecen. Y por último, el campeón mexicano de boxeo, que es un mexicano estadounidense que se llama Oscar de la Hoya. Bien participó en la 15ª temporada de la serie. Y ahí tenemos el gráfico, la tabla, donde han aparecido, por ejemplo, Fidel Castro, este cantante Andy García, Bad Bunny también, que creo que es un cantante. Y luego, inclusive ha aparecido un religioso muy famoso, como el Papa Francisco, ¿no? Fue Papa anterior al que tenemos ahora, que es peruano. Ya, viendo bien, leyendo y viendo bien el gráfico, creo que ahora sí vamos a dar unos minutitos para que ustedes se marquen, ¿no? El texto no es difícil, el texto es bastante sencillo y además entretenido, ¿no? Vamos a ver ahí. No sé si están viendo la pantalla, confirmen, por favor. Sí, profesor. ¿Están viendo la pantalla? Señorita, ¿cómo se apellida para reconocerla cuando hacemos presencial? Villanueva Tucto. Se ve, ¿no? Se ve la pregunta 1, ¿no? Principalmente el autor del texto afirma que. Antes se podía ver, ahora solamente estoy compartiendo la clase. Ah, no, no sé, ya he dejado de compartir. No, voy a Ah, ya, volver a compartir, no, sí se podía ver. parece que voy a compartir. No sé qué pasó. Porque no compartir pantalla, compartir pantalla. Ya, comenzar ahora sí se va a ver. ¿Vale? Ya, ahora sí. Aquí tenemos entonces el texto de los Simpson. Vamos a ver el texto de los Simpson. Este es el texto de los Simpson. Y acá tenemos el texto 3, texto de los Simpson. Ahora sí lo pueden ver, ¿no? La pregunta número 1, principalmente el autor del texto afirma que, bueno, la importancia de este programa, de la serie, lo que causa mucha broma es la forma sarcástica en que los personajes se manejan con un pragmatismo, o sea, en primer lugar, se manejan o se conducen con mucha simplicidad, pero su lenguaje es a veces procaz, es decir, mm, muy crítico de la realidad en que viven, ¿no? Y cada uno tiene un rol muy definido, el papá, la mamá y los hijos. Inclusive hay una diferencia entre el hijo mayor, la hija mayor o el hijo menor, y todos tienen, hasta la mascota creo que tienen un rol bien definido, ¿no? Ya, entonces el autor del texto afirma principalmente que
Hay celebridades latinoamericanas que han participado en la serie, ¿no? Los Simpsons es un programa de éxito mundial, qué duda cabe, el cual ha incluido a celebridades de la región latinoamericana. La alternativa B de bueno es obvia, ¿no? Porque las otras son demasiado generales, ¿no? O sea, lo curioso aquí es que personas de Latinoamérica han participado, como por ejemplo los deportistas Pelé y Ronaldo, ¿no? Son latinoamericanos. Y luego a Fidel Castro, el problema es Fidel Castro. ¿Por qué Fidel Castro, que es enemigo de los norteamericanos, aparece? Aparece, ¿por qué aparece Fidel Castro? Es un cubano, ¿no? Centroamericano, no es latinoamericano, es un centroamericano. Pero sin embargo también aparece porque habla español, latino. Fidel Castro es el mayor opositor de los Estados Unidos, no debería aparecer pues en una caricatura de Estados Unidos, ¿no? Como son los Simpsons. Pero ¿por qué aparece? Aparece porque al parecer a los organizadores de este video les parece una persona importante, ¿no? Y políticamente no hay que... Yo creo que lo que quieren ellos señalar es que los Simpson está por encima de las diferencias políticas, ¿no? Que no en todo tiene que apelar a que hay diferencias políticas, ¿no? Puede aparecer un personaje que sea liberal o de la derecha, pero también puede ser un personaje que sea de izquierda, ¿no? O sea, puede ser un personaje que maneje la ideología del neoliberalismo, pero también puede ser una persona que tenga una ideología comunista, como el caso de Fidel Castro. Entonces, en este caso, los Simpsons no hacen ese tipo de marginación con respecto a la postura política, ¿no? Entonces, la pregunta 2 es evidentemente, yo puedo derivar, bueno, la pregunta 1 está claro que es B, porque tiene que ver con la región latinoamericana, ¿no? Pero en la pregunta 2 sí dice que señala que tenemos que ver la infografía, lo que aparece en el dibujo. Y de aquí se puede derivar que no ha habido una participación uniforme, porque por ejemplo el Papa Francisco, claro, el Papa Francisco era latinoamericano, pero los religiosos, por lo general, los papas siempre han sido de otros continentes, pero también hay, si vemos bien la infografía, atención, también vemos a Guillermo del Toro. Bueno, Guillermo del Toro es mexicano, ¿no? Pero Tito Puente es panameño, ¿no? Sofía Vergara, todos son, la mayoría son bien latinoamericanos, no solamente por la región, porque algunos son mexicanos y otros son centroamericanos, pero yo creo que se debe a la lengua, ¿no? Hablamos una misma lengua, la lengua latina, que en este caso sería un derivado del español. No le digo castellano, porque Castilla es una región de España, pero nosotros en realidad no hablamos el lenguaje de Castilla, sino hablamos el lenguaje español, ¿no? El español. Y además los que vinieron aquí a conquistarnos eran de Extremadura, de Trujillo, que es otra región, no eran de Castilla, ¿no? La región de Castilla tiene un español distinto que la región de Extremadura, ¿no? Por eso se dice que los peruanos hablamos, cada país de Latinoamérica que habla español tiene un dejo especial, depende de la región de España donde, por eso los colombianos tienen un español bastante elegante, ¿no? Los peruanos también, los argentinos ya han distorsionado un poco el español, ¿no? Y los brasileños, como ustedes saben, hablan portugués, ¿no? Pero acá no hay ningún brasileño, todos son latinos. Muy bien, entonces, habiendo analizado la infografía, vamos de nuevo al texto, ¿no? Y respecto a la infografía presentada
no solamente han participado los países sudamericanos, sino también los países centroamericanos, inclusive México está en Norteamérica. En ese sentido, no ha habido una participación uniforme. Ha habido países, personajes que son de Sudamérica, de Centroamérica y también de Norteamérica. Y en el caso del Papa Francisco, que es muy diferente al Papa Juan Pablo, ¿no? El Papa Francisco ha venido al Perú hace poco, pero bueno, ya falleció, pero también ha habido otro Papa que llegó al Perú, Juan Pablo, que era europeo, ¿no? Por lo general los papas han sido europeos. Ya, ahí hay una diferencia, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco, en realidad, si bien es cierto, era argentino de nacimiento, él era italiano, ¿no? De familia. O sea que se podría decir que era un europeo en Sudamérica, ¿no? Y este Papa Francisco es el que de alguna manera eh, se anticipó antes de morir a que prácticamente heredara el papado un peruano, ¿no? Claro, el Papa actual nació en Estados Unidos, pero se nacionalizó en el Perú, o sea que es peruano. O sea, su DNI es peruano, su partida, o sea, es un ciudadano peruano, aunque no haya nacido aquí. Lo interesante es que el Papa Francisco, al parecer, organizó que después de su muerte la mayoría de los cardenales que eligen a los papas lo eligieran a él, ¿no? El Papa Chiclayano, como le decían, porque este Papa vino a trabajar muchos años en la región de Lambayeque, en el norte del Perú, ¿no? Es un orgullo para el Perú haberlo tenido. Bueno, entonces vemos que el primado no solamente es de países sudamericanos, sino también de otros países de América, ¿no? Y vamos a la pregunta 3. Atención, me estoy explayando demasiado con la pregunta de los Simpson. De acuerdo a la información del texto mixto, es válido subrayar que en la última década el programa Los Simpson ha incluido pues, a un personaje importante religioso que es el Papa Francisco. La aparición del Papa Francisco en el 2018 confirmando la inclusión por primera vez de un personaje religioso. O sea, habían sido incluidos deportistas, artistas, pero nunca había sido incluido un religioso de la envergadura del Papa, ¿no? Entonces, esto sí, B. En la última década, ya los Simpsons se ampliaron hasta el campo de la religión, ya. No solamente el arte, no solamente el deporte, sino la religión. Alternativa 3B de bueno. Vamos a la pregunta número 4. Atención. La palabra emblema puede ser reemplazado por icono o modelo, ¿no? Es un modelo a seguir. Algo así como lo que nos ilumina el camino, una luz en el camino, un modelo a seguir. La palabra emblema. E de enano. Esta animación de los... Bueno, yo en mi tiempo veíamos Popeye, que debo confesarlo, también era un emblema, pero esta animación de los Simpsons tiene una mayor argumentación que Popeye, ¿no? Popeye se veía la imagen nada más, la actividad de los participantes estaba en la imagen. Pero en el caso de los Simpsons tienen los mismos argumentos, creo yo. Pero la pregunta número 5 y la última de los Simpsons para pasar al texto en inglés. No sé a qué hora estamos de hora, no, como quiera. Tenemos un montón de tiempo, atención. Vamos a hacer el texto de inglés, pero vamos a dejar un tiempo para que ustedes lo traduzcan.
Y por último, el texto 5 dice: si los productores de Los Simpsons vetar significa prohibir cualquier connotación política en esta serie, si los productores, o sea, los que hacen posible o financian Los Simpsons, vetaran, o sea, prohibieran cualquier connotación política en esta serie animada, entonces, ¿qué ocurriría probablemente? Probablemente no hubiera aparecido, pues, Fidel Castro, ¿no? Si los Simpsons no se meten en política, pero hemos visto que sí se meten, ¿no? O sea, para los Simpsons no hay veto para la política, también intervienen personajes políticos y religiosos, por lo general los que son productores a veces prohíben que sus películas o sus videos o sus dibujos animados tengan connotaciones políticas y religiosas. Eso no ocurre con los Simpsons. También se acepta lo político. Por lo tanto, hay dos episodios, señala el texto, hay dos episodios. En una aparece la fotografía de Castro y el otro, los Simpsons viajan a Cuba. Cosa curiosa, ¿no? Ustedes saben que los norteamericanos, que son políticos, por lo general no viajan a Cuba. Yo tuve la oportunidad, debo contarlo porque nos queda un poco de tiempo, tuve la oportunidad en filosofía, como alumno de San Marcos de filosofía, nos invitaron a un congreso en Cuba, en La Habana. Y bueno, como estudiantes, porque todavía no habíamos terminado la carrera, y nos organizamos y viajamos a Cuba, ¿no? Y nos hospedamos en un hotel que era emblemático, El Vedado, en la capital, en La Habana. Y La Habana es muy bonita porque ha sido una ciudad que ha tenido, antes de la Revolución Cubana, ha tenido mucho desarrollo turístico, ¿no? Y tiene muy buenos hoteles turísticos, pero la belleza de La Habana no está en La Habana nueva, sino en La Habana vieja. La Habana vieja es la Habana, la ciudad donde tiene su arquitectura colonial idéntica al siglo XVI y XVII, ¿no? O sea, los monumentos se mantienen, los edificios se mantienen, y tiene también, como en el Callao, tienen un paseo ahí cerca al mar, ¿no? Y también hay unos muros ahí contra los piratas, ¿no? Todo eso es muy bello, y eso se puede ver en La Habana Vieja, ¿no? La Habana Nueva y La Habana Vieja. Ahí debo decir de que uno puede movilizarse en La Habana sin necesidad de tomar un taxi, nada, todo es gratuito, la movilidad es gratuita, ¿no? Y también, si uno no tiene dinero para almorzar, hace cola y pide un ticket y puede almorzar, ¿no? O sea, en ese sentido, la alimentación, o sea, el menú diario también es gratuito. Y no hay discriminación, ¿no? Porque los turistas no debían hacer cola y quitarles un almuerzo a uno de los ciudadanos cubanos, pero no es así. Ya uno puede transitar en Cuba a cualquier hora del día y de la noche, y no existen ladrones, o sea, no hay delincuentes que te asalten, por ejemplo, ¿no? Porque todo está tan controlado que no hay delincuentes. Bueno, eso estoy hablando de antes del siglo XXI, cuando yo era estudiante, pero ahora no sé, debe haber cambiado porque es evidente que Cuba es un país bloqueado económicamente hace más de 50 años, y lamentablemente para ellos no tienen las riquezas que tienen el Perú. Acá tenemos riquezas no solamente pesqueras, sino también petrolera, minera, ¿no? Allá no, allá solamente tienen dos productos: el azúcar y el tabaco, la caña de azúcar y el tabaco, y no tienen más. Así que ya se imaginan ustedes, yo lo visité
la década del 83, 84 del siglo pasado, y ahora ya debe haberse deteriorado más la economía cubana. Porque estar bloqueado más de medio siglo es algo muy grave. No sé por qué las naciones del mundo no acuerdan que ya debería levantarse el bloqueo a Cuba, ¿no? Bueno, hasta ahí era mi alocución con respecto a esto de los Simpsons, que nos ha traído a memoria colación estos episodios. O sea, en la pregunta 5, en el mismo texto dice que en una aparece la fotografía de Castro y en el otra los personajes, la familia viaja a Cuba, lo cual es una ficción, por supuesto, ¿no? Muy pocos norteamericanos viajan a Cuba en realidad. Los que más viajan son los mexicanos o los sudamericanos, ¿no? Y además tienen miedo, ¿no? Dicen que en Cuba hay mucha pobreza, pero yo cuando fui de joven me sorprendieron dos cosas. Uno podía comprar con poco dinero muchos libros. Vendían en las calles y muchas librerías donde los libros son baratísimos. Yo recuerdo que me compré el libro de Aristóteles, el Organón de Aristóteles, que es un libro muy buscado, el original. Ellos lo habían, bueno, por así decirlo, pirateado y lo habían impreso. Es increíble que uno puede encontrar mucha lectura y muy buena en Cuba. Y otra cosa que tuve la suerte de pasar unos momentos sentados en las escalinatas de la Universidad de La Habana para ver que la principal facultad de la Universidad de La Habana es la Facultad de Medicina Humana, de donde salen muchos médicos muy competentes, ¿no? Por eso que en Cuba hay dos aspectos, la educación y la salud, que los cubanos han asegurado. Tampoco se puede decir que se vive en el mejor de los mundos posibles. No es así. Hay pobreza, hay escasez económica, pero hay salud y hay educación. Muy bien, ya ahora sí, ya me están diciendo, por favor, profesor, no hable mucho sobre Cuba. Y vamos a pasar rápidamente a la traducción. Ustedes van a traducir, pueden usar, mm, eh, ¿cómo se llama? Esto que está pegado acá en Google, el LEN, ¿no? El LEN se llama. Me toman una foto y traduzcan, por favor. Tenemos afortunadamente casi más de media hora. No, de esto termina 12:20, creo, ¿no? O 1:20, o 1:30, no me acuerdo bien. Ya, tenemos ahí unos 10 a 15 minutos para que poder traducir. La lectura es bien interesante porque se trata de un síndrome que se llama el síndrome de esos famosos ositos Pamba. Ahí está. Ahí está, por favor pueden tomarle una foto y traducirlas, los que no tienen la separata. No es obligación traer la separata porque tiene un costo, pero sí podrían ustedes en todo caso tomarle una foto y traducirla. Puede ser también que hay algunos que en clase no tengan el celular, no traigan celular, entonces no tengan, pero yo a veces les presto mi prepa separata. Muy bien, vamos a dejar unos 5 minutos para que lean, por favor. Voy a cortar mi micro porque a veces
Muy bien, vamos a traducir, no sé si alguno puede leer el texto traducido, un voluntario o voluntaria, por favor. ¿Nadie? Vamos a ver. Tratar de compartir lo que yo he traducido, entonces. No puedo compartir. Bueno, atención, vamos a traducir el texto, sección C, el pasaje. Dice, el texto dice, los niños con síndrome de Pandas experimentan una aparición repentina y marcada de tics y o signos de trastorno obsesivo compulsivo, con síntomas que a menudo aparecen aparentemente de la noche a la mañana. De la misma manera, un niño con síndrome de Pandas puede desarrollar una letanía de otros problemas, incluyendo regresiones en el desarrollo o las habilidades motoras, comportamiento agresivo, errático y cambios de humor, dolor, irritabilidad y trastornos del sueño, entre otros. La prevalencia exacta de la afección es difícil de precisar, pero los expertos coinciden en que el síndrome de Pandas no es común. Una estimación dice que uno de cada 11.800 niños podría desarrollar el síndrome de Pandas o una afección relacionada llamada también síndrome neuropsiquiátrico pediátrico de inicio agudo, PANS, en un año, aunque las cifras varían drásticamente de un estudio a otro. Sin embargo, parecen ser más frecuentes entre los niños que entre las niñas, según datos de un registro internacional de pacientes, y afectan a los niños antes de la pubertad. Por estas razones obvias, los padres están completamente aterrorizados. Cuando surgen estos problemas, dicen Chano Delaney, neuropsiquiatra infantil y adolescentes, en consulta privada que trata pacientes con esta afección en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con frecuencia los escucho describirlos como tanto que mi hijo no está ahí. No, perdón, siento que mi hijo no está ahí. Siento que está poseído. Este es un artículo de Duchame
del 29 de agosto del año 2025, dolor y sufrimiento increíbles. Bueno, vamos a la pregunta número 1, que también todo está en inglés, habría que ver, habría que haber traducido ambas partes del texto, o sea, el texto, la lectura, ¿no? La, la prosa del texto, la escritura, y luego las preguntas, ¿no? Vamos a las preguntas en inglés. Traducción. El autor de este texto se centra en y hay 5 alternativas. La primera dice síntomas del síndrome de Pandas y sus estadísticas generales. B dice experiencia de los padres cuyos hijos desarrollan repentinamente el síndrome de Pandas. Explicación de los síntomas del síndrome de Pandas y su respectiva cura. La D dice miedo infundado de los padres cuando padecen la enfermedad del Pandas. Y E, sufrimiento de los niños que reciben tratamiento por la enfermedad o para la enfermedad de Pandas. Bueno, vamos a continuar más abajo. Ya. La solución dice, atención, el pasaje describe principalmente los síntomas del síndrome de Panda y proporciona estadísticas de la prevalencia. No curas ni testimonios de padres. Por lo tanto, la respuesta está en la alternativa A. En la pregunta 2, atención. En la pregunta 2, en el texto, la palabra experiencia denota, bueno, la palabra experiencia se refiere a los niños que sufren la aparición repentina de síntomas, no al aprendizaje ni a la recuperación. Por lo tanto, experiencia tiene que ver con sufrir una enfermedad. Alternativa enano. En la pregunta número 3, atención. ¿Es correcto decir que los niños con síndrome de Pandas no necesariamente presentan? ¿Qué es lo que no necesariamente presentan? El texto nunca menciona mutaciones genéticas, solo describe síntomas conductuales y neurológicos. Por lo tanto, la respuesta está en B de bueno. Es decir, malinformaciones o mutaciones genéticas. No menciona para nada malformaciones o mutaciones genéticas. En la pregunta número 4, infiere, quiere decir que no está en el texto, pero que se puede sugerir que es como si estuviera. O sea, se deduce que el comentario de Laine sobre la angustia de los padres se basa en los cambios abruptos de personalidad en sus hijos, ¿no? Que causa mucho temor, pues. En todo caso, la alternativa, la respuesta es la D, que es el cambio radical en la personalidad de sus hijos. Y por último, la pregunta número 5, hay una lectura final, que la vamos a leer rápido. Dice, si el síndrome de Pandas fuera un proceso lento y gradual, probablemente, ¿qué ocurriría? Las alternativas son las siguientes. Traducción. Algunos niños tendrían la oportunidad de una cura completa. B. Las niñas serían las principales víctimas de esta enfermedad fatal. En el texto dice que son los niños los que sufren más de esta enfermedad. C. Los padres de niños con esta afección podrían tomar mejores medidas. D. Las compañías de seguros activarían urgentemente un protocolo. No se afirma eso para nada. E. Tanto los padres como los hijos recibirían un tratamiento eficaz. Vamos a ver rápidamente la pregunta, ¿no? Atención. Los síntomas se desarrollarán gradualmente y los padres tendrán más tiempo para reaccionar adecuadamente. Hay una diferencia entre el inicio repentino actual, ¿no? O sea, la alternativa C de casa
es la respuesta correcta, porque hay un aparecimiento repentino que no avisa, ¿no? Que no previene, de cambio de conducta del paciente, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta aquí era el texto. Bueno, ahora tenemos un texto ahí para leer. No sé si hay un voluntario o voluntaria que desea leer. Siempre hago yo esta pregunta. No sé si hay un voluntario o voluntaria que desea leer. Pero es muy importante entrenar la lectura. Si alguien me pregunta, profesor, yo leo el texto y no lo comprendo, bueno, leo una segunda vez. Profesor, yo he leído ya 2 veces el texto y no lo comprendo, bueno, lee una tercera. Me vuelve a decir que no comprende, entonces yo digo, lee en voz alta, pues, ¿no? Se supone que no necesariamente solo hay que leer con la vista, porque esa es una mala costumbre, ¿no? Para leer con la vista, si tú no lo lees adecuadamente, también trae problemas. Si tú no respetas los signos de puntuación, si tú no respetas la gramática, ¿no? Y sobre todo los tiempos, porque evidentemente la prosa por lo general tiene también una armonía y una cadencia, ¿no? Si tú cuando lees por leer, entonces con la vista, evidentemente no vas a entender, ¿no? Tendría que agarrarle el sentido leyendo en voz alta. Vamos a hacer, como nadie quiere leer, ¿no? Voy a leerlo yo. Florinda Mato de Turner, es cusqueña. Florinda Mater de Turner, una voz valiente en defensa de los oprimidos, dice. Bueno, era una indigenista cusqueña, pero claro, ella era criolla, ella no era ni indígena, ¿no? Florinda Mato de Turner es famosa por su novela Ave sin nido, año 1889, fíjate qué antigua es la novela, la cual alborotó a los sectores peruanos porque describe la corrupción y la explotación existentes en un pueblecillo andino. Además de Ave sin nido y de otras 2 novelas, Índole, por ejemplo, en 1891 y Herencia en 1895, Mato publicó una gran cantidad de artículos y bosquejos históricos, varias series de ensayos biográficos y comentarios de viajes, 2 libros de textos para uso de colegios para mujeres y muchas traducciones del español al quechua. Las preocupaciones centrales de Clorinda Mato de Turner eran siempre la moralidad, la igualdad y la justicia para todos. Pensaba que los escritores son responsables de reflejar las injusticias de la realidad social y de exigir reformas. Fue profundamente patriótica y alentó la creación literaria que expresaba temas específicamente peruanos y que describiera la vida, las costumbres y el patrimonio de su tierra natal. Sus tradiciones estaban fundadas en el folclore del país y en la historia colonial del Cusco. La mayoría de sus ensayos se basaba en hechos y situaciones típicos del Perú. Incluso los subtítulos de sus novelas, Índole y Herencia, señalan que se trata de descripciones de la realidad inmediata de su país. A lo largo de su vida, Mato apoyó activamente a muchas causas políticas y sociales y desde el inicio de su carrera hasta su muerte manifestó especial interés por reformas de la educación de las mujeres, la mejora de la situación de la población indígena de los Andes y la abolición de la corrupción en la Iglesia Católica. Estas 3 preocupaciones se manifiestan con claridad en toda la narrativa de Mato. Varias de sus tradiciones exaltan las virtudes y la belleza del carácter femenino y de la vida de los indios, aunque retratan a las mujeres y a los indios como seres que son objetos de explotación, crueldad y sometimiento. Claro, o sea, como había dicho desde el comienzo que Clorinda era una cusqueña que quería mucho su tierra
el Cusco y que de alguna manera reivindicaba toda la cultura y la tradición andina, ¿no? O sea, a aquellas personas que viven en los Andes. Pues dice ahí un pueblecillo andino, ¿no? O sea, el protagonista de Ave sin Nido es lo que ocurre en un pueblecillo andino. Corina Mato viajaba también a Europa, era una escritora muy solvente. Creo que había una herencia de torneo que después ella podía viajar a Europa, pero lo interesante es que cuando viajaba llevaba escritos sobre su tierra y siempre enaltecía la tradición y la cultura de su patria, ¿no? En este caso, del Cusco. Muy bien, Corina Mato de Turner era una precursora de los derechos femeninos en el Perú. Y yo creo que esta Ave sin Nido trata de cómo algunos abusivos que tienen el poder económico político abusan de las mujeres también y de los indios. Y bueno, ella denunciaba estas atrocidades en el siglo XIX, ¿no? Porque ella, Ave sin Nido se escribe en 1889, o sea, en pleno, la última etapa del siglo XIX, ¿no? Ya, muy bien. Hasta aquí, ¿qué nos pueden traer? Esta señora Clorinda Mato de Turner era una voz valiente en defensa de los oprimidos. O sea, ella pensaba que escribiendo podíamos uno denunciar y describir las injusticias que ocurrían en su país y en la historia colonial del Cusco. Bueno, como ustedes saben, el Cusco era la capital del imperio del Tahuantinsuyo. No sé por qué le llamarían imperio, pero eso se debe los imperios por lo general son algún estado que se apropia de otros estados, ¿no? O los invade, ¿no? Va anexando territorios. El Tahuantinsuyo no era típicamente un imperio, pero lo llamaban imperio porque se lo comparaba al imperio de Tahuantinsuyo con el imperio romano. O sea, se sabe que los incas salieron del Cusco y siempre habían pueblos o que querían invadir Cusco y entonces ellos, en defensa de sus tierras, iban extendiéndose, ¿no? Primero fueron los andahuaylinos, como decimos, los que fueron derrotados por los pequeños, y luego ellos bajaron hacia los chancas, Junín, también los derrotaron, y luego ellos siguieron avanzando para la región de Ancash. No sé por qué Inca Garcilaso de la Vega dice que los incas llamaban a los que vivían en Ancash come perros. Y luego de esa sierra alta, los incas decidieron bajar al valle a guerrear, o sea, a someter o a expandirse en, en, en la región que hoy día conocemos como Ica, ¿no? O sea, Nazca, Pisco, Chincha, Cañete, ¿no? Fueron invadidas hasta que por fin llegaron a Pachacama, que está en Lurín, también la invadieron y tomaron la fortaleza de Pachacama, que era muy antigua, ¿no? Inclusive mucho antes de los incas ya existía Pachacama. La invadieron y luego se expandieron hacia el norte, ¿no? Hacia Trujillo, los Mochicas, Chanchán, los Chimú, Lambayeque, y así siguieron expandiéndose los incas y por eso les llaman imperio, ¿no? Por esa capacidad que tuvieron de expandirse. Pero en sentido estricto, políticamente no eran un imperio, tenían otra forma muy distinta de gobierno, ¿no? La base
en la cual se asentaba el poder incaico era el ayu. Era una forma económica y familiar de producción, ¿no? En ese sentido, Clorinda Mato de Turner tiene mucho orgullo de su tierra porque, claro, en el Cusco la dignidad del hombre andino está en la manera como producen, como a pesar de lo agreste del territorio andino, a pesar de las inmensas quebradas y cerros y montañas, atravesado por ríos, eh, o mejor dicho, el agua que fluye de los nevados, los manantiales. A pesar de todos estos accidentes, los incas produjeron una agricultura que se puede ejemplificar con los andenes, ¿no? Es toda una revolución y contribución, o sea, manejar los diversos tipos ecológicos para la producción y poder ser autónomos en cuanto a la producción y los productos necesarios para la vida feliz que tuvieron los incas, ¿no? En los incas no habían pobres, no habían mendigos, no habían rateros, no habían delincuentes, ¿no? Y una serie de cuestiones importantísimas que como cultura deberíamos tomar como ejemplo. Por eso los escritos de Clorinda Mato de Turner son un modelo de escribir sobre su tierra, sobre su patria, que en este caso era el Cusco. La palabra Cusco viene de ombligo. Y bueno, todo el mundo sabe que el ombligo es la parte central de nuestro cuerpo. Y entonces el Cusco era el ombligo del mundo, ¿no? O sea, el centro del mundo para los antiguos andinos. Pues es muy importante entender y leer a estos escritores indigenistas como Clorinda Mato de Turner, también Carlos Eval Cárcel, que es uno de los historiadores más importantes que ha tenido el Perú, que tiene un libro que se llama Tempestad en los Andes, que sigue la tradición de Clorinda Mato, porque, claro, Valcárcel, desarrolla sus escritos ya en el siglo XX, ¿no? La primera década y segunda década del siglo XX, pero Clorinda Mato de Turner es anterior, o sea, es prácticamente la precursora, ¿no? Entonces, Valcárcel escribió un libro poderoso, muy poderoso, que se llama Tempestad en los Andes, donde se narra la necesidad de volver a resucitar el imperio de los incas, de la única salvación, la única manera de salvar al Perú de su miseria, de su corrupción y de su descalabro en que se vive hoy en día, es volver al pasado, ¿no? En este caso a la tradición incaica, ¿no? Y tenemos también, ya con Balcarce, surge un nuevo indigenismo que, claro, evidentemente tiene como precursora a Clorinda Mato de Turner, y que a partir de ahí se hicieron muchos escritos. Fue una época muy movida, los primeros 20 años del siglo XX, ¿no? Yo diría que los años 20 del siglo anterior han sido los años más creativos e innovadores que han existido, no solamente en el Perú, por su movimiento indigenista, sino también en el mundo, ¿no? No hay que olvidar que en los primeros años del siglo XX se inventó el automóvil, que es una invención muy importante que reconfiguró todas las ciudades, las arquitecturas. Las ciudades estaban hechas de una manera, pero con el automóvil tuvieron que ser rehechas para que puedan pues desplazarlos a los carros, ¿no? Tuvieron que volverse a hacer. Esta redefinición de las ciudades producto de la ciencia y la tecnología, ¿no? Fue algo increíble con la invención del automóvil. Y luego se inventó pues el cine como una forma de representar la realidad viviente, ¿no? Empezó a filmar escenas de la vida. Esto también es un cambio radical, ¿no?
que se parece hoy día al cambio que estamos viviendo, al cambio tecnológico sobre la inteligencia artificial. ¿No? La inteligencia artificial está también revolucionando nuestra manera de ser y de vivir en el mundo, y debemos siempre estar atentos a los nuevos cambios, ¿no? Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta o algo por aclarar. No sé si hemos compartido el texto o yo lo he leído solo. ¿Se ha visto el texto? ¿No? A ver, confirmen si se ha visto el texto en pantalla o no. Ahí está el texto de Clorinda Mato. Me hago la ilusión que lo han visto en pantalla. ¿Hay alguna pregunta o algo por aclarar del texto? Me parece que últimamente hay algunos investigadores de San Marcos, del campo de la literatura, como Cristian Fernández, que están sacando una revista en homenaje a Clorinda Mato de Turner. Y eso va a ser muy importante, así como que el otro día yo llegué a la Facultad de Letras y estaban rindiendo un homenaje a Bryce Echenique, que es el que ha escrito el famoso libro, ¿no?, de Bryce Echenique, Un mundo para Julius, un mundo para Julius, que es el libro famosísimo que ha escrito Alfredo Bryce Echenique, que ese día yo lo vi que en silla de ruedas, hace algunos días en la Facultad de Letras, ¿no?, de San Marcos. La Facultad de Letras de San Marcos es muy famosa, sobre todo la Escuela de Literatura, porque nos ha dado el único premio Nobel que tenemos, Mario Vargas Llosa, que también estudió literatura en San Marcos, ¿no? Y también Bryce Echenique, creo Bryce Echenique también estudió en San Marcos, por eso ha vuelto a su universidad, y en su Universidad San Marcos ha vuelto a visitar su Facultad de Letras. La mayoría de los estudiantes y profesores le han rendido un homenaje en vivo y en directo que ha sido grabado, ¿no? Bueno, me admiró y sorprendió mucho no verlo de pie o caminando, sino en silla de ruedas, porque ya está bastante avanzado de edad. Pero ¿quién iba a creer que Vargas Llosa se iba a morir antes que Bryce Echenique? Bryce Echenique siempre se ha caracterizado por ser un poco bebedor, o sea, un poco, una vida un poco, por así decirlo, liberal, ¿no? En donde bebía bastante alcohol. Yo no sé cómo sigue vivo, y en cambio para llevar Gallosa, que era más disciplinado, ya se murió. Yo siempre creí que Bryce Echenique iba a morir primero que Vargas Llosa, pero no ha sido así. Claro que Bryce Echenique no ha tenido familia ni hijos como Bryce Echenique, como Vargas Llosa, ¿no? Bryce Echenique es una persona, un solterón, y de repente por eso ha podido vivir más. Bueno, siendo la hora establecida y habiendo hablado bastante, no sé si hay alguna pregunta para cerrar el curso, para terminar por esta vez el curso. De la próxima vez va a ser presencial. Muy bien, siendo la hora ya y respetando los horarios como debe ser, les agradezco mucho su atención y espero pues que en la próxima vez podamos, podamos, ¿no se vio? ¿No? ¿No se vio la lectura? Ya nos vemos entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias y voy a salir del video. Bueno, todos tienen la separata, pueden leerla esta semana.